Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas continuamos con esta historia sagrada. Nos apoyamos en San Juan Bosco. San Juan Bosco hizo un resumen de toda la historia sagrada. Estamos en la séptima época, capítulo 11. Nos habla de la sanación del paralítico del templo por San Pedro, San Juan, y de la conversión de los 5,000 oyentes, y finalmente la intervención de la policía, de la autoridad, y la respuesta de San Pedro. En la charla anterior hemos leído el capítulo 3 y 4, cómo San Pedro sanó el paralítico en nombre de Jesús, y cómo habló al pueblo, que reprochándole que habían escogido el asesino, ladrón, Barrabás, en lugar de Jesús, pero dice: cuidado, ustedes lo hicieron por ignorancia, igual que sus jefes. En efecto, Cristo mismo lo disculpó en la cruz: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Entonces hay una ignorancia, Dios sabe mejor que nosotros la cosa, pero todo pecado es una tontera, de hecho. Y después dice: usted ha consagrado, han asesinado, matado el autor de la vida, pero Dios lo resucitó. ¿Y qué propone? Bien, propone el arrepentimiento, la conversión. Y 5,000 van a convertirse. Y finalmente, mientras hablaban, el capítulo 4 de los Hechos, mientras hablaban al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, los oficiales del templo y los saduceos, indignados de que enseñase al pueblo en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección, entonces están furiosos que hablen de la resurrección al pueblo. Y finalmente, los sumos sacerdotes prohíben a San Pedro y a San Juan de hablar de Jesús. Y San Pedro, muy valiente, contesta. Hechos, pueden notar esto, 4:12: en ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces no podemos callarnos. En el capítulo 4:19 dice: Pedro y Juan respondieron, dijeron: juzgad por vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Jesús resucitó, no podemos callarnos. Finalmente, los sumos sacerdotes los despidieron con amenazas, no hallando motivo para castigarlos. Entonces ahora vamos a ver el aspecto espiritual de esto, más doctrinal. Bien, tomen unas notas, por favor. Entonces, en estos dos discursos de capítulo 3 y 4 de los Hechos, vemos que la divinidad de Cristo en esta historia está atestiguada por Pedro, que llama a Jesús el Hijo de Dios, el autor de la vida. Entonces noten esto. Entonces San Pedro llama a Cristo Hijo de Dios y autor de la vida. La vida viene de Dios es vida. También la divinidad de Cristo está probada con el gran milagro verificado en el tullido de nacimiento. Pues si Jesús no fuese Dios, no se hubiera podido verificar milagro alguno en virtud de su nombre. Entonces, el hecho de decir en nombre de Jesucristo, levántate, camina, bien muestra que ahí hay una virtud divina en este nombre. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, los apóstoles hacen milagros según el poder que Jesucristo les había dado. Último capítulo de San Marcos, ¿no? Ahora veamos un poco la diferencia entre los milagros de Jesús y los de los apóstoles. Noten eso también. Jesús hizo milagros en nombre propio y por su propio poder divino. Por ejemplo, dijo el cadáver del joven Naim: joven, yo te digo, levántate. Y el joven que iba a sepultar se levanta. Jesús actúa por autoridad propia. Joven, yo te digo, levántate. Y por esta omnipotente palabra de Jesús, el muerto volvió a la vida. Como dijo a la hija de Jairo también: Talita Kumi, niña, levántate. Se levanta. Lázaro, sal fuera. El leproso: Señor, si quieres puedes limpiarme. Lo toca: quiero, sea limpio, queda limpio.
Pregunta al ciego de Jericó, ¿qué quieres? Que vea al Señor. Jesús admira a su fe, vea, te doy la vista, ya ve. O vayan a mostrarse a los sacerdotes, y mientras iban estaban sanos los 10 leprosos, ¿no? Entonces Jesús hace milagros en su propio nombre y por autoridad propia. Mientras los apóstoles, aquí está la diferencia, nótenla, los apóstoles no obraron milagros en su propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Pedro y Juan no dicen, en nombre de Pedro, levántate, no, en nombre de Jesús, levántate. Así Pedro, altiudo de nacimiento, le dijo, en nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Esta palabra de Pedro no era omnipotente, sino que Jesús, con su omnipotencia, cura al paralítico, atendiendo a la fe de Pedro y también del paralítico. Entonces Jesús obra mediante la fe de Pedro. ¿Cuál es el objeto de los milagros de los apóstoles? Con los milagros que hicieron los apóstoles, o bien que Dios obró por medio de ellos, quería Dios mostrar al mundo que los apóstoles habían sido enviados por Él y al cumplir su misión anunciaban la verdad. Entonces aquí Dios, mediante los apóstoles, hace milagros para demostrar a los oyentes que ellos sí son sus enviados. Por eso Dios nunca hace un milagro en favor de una secta, de una religión falsa. No puede ser. ¿Por qué? Porque Dios, que es santidad, justicia, verdad, no puede prestar su poder divino a algo que Él no ha fundado. Por eso los milagros que pasan en las sectas protestantes, bien, son prodigios que, o charlatanerías también, prodigios que el demonio puede hacer, o autosugestiones también. Esto también es muy, muy importante, ¿sí? Seguimos. Entonces los milagros pues tenían por fin el confirmar la doctrina de los apóstoles para que el mundo creyese en esta doctrina. Ellos, los apóstoles, fueron y predicaron en todas partes, cooperando el Señor y confirmando su doctrina con los milagros que los acompañaban, dice San Marcos 16:20. Entonces aquí los apóstoles sí hacen milagros y Dios confirma esta doctrina y esa enseñanza para mostrar que ellos son sus embajadores, sus enviados. Otro punto interesante, Jesús es el autor de la vida, pues como Dios nos ha dado la vida natural y como Redentor nos ha conseguido la sobrenatural, la gracia santificante, y merecido la vida eterna, que es la bienaventuranza eterna. Entonces San Pedro decía, ustedes han crucificado el autor de la vida. Dios es vida. Aquí Jesús, además de la vida natural, nos da la vida sobrenatural mediante la gracia santificante y los sacramentos. Otra cosa muy interesante, Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12. En solo Jesús está la salvación. En solo Jesús está la salvación. Es el único Salvador del mundo. Únicamente por la fe en Él y en su doctrina podemos conseguir la gracia y la gloria. Entonces, en solo Jesús está la salvación. Hechos 4, 11 y 12. Él es el único Salvador del mundo. Únicamente por la fe en Él y su doctrina podemos conseguir la vida eterna. Muy importante eso también. Ahora, cuidado, la fe en Jesús debe ser informada por la caridad. Un creyente, muy creyente, que sea católico, si vive en pecado mortal, no se salvará. Sí, hace falta la fe unida a la caridad. No solamente yo creo en Cristo y hago lo que quiero, es mentira esto. Sí. Ahora otro punto. Aquí estamos pasando del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí todavía los fariseos, los sumos sacerdotes, se creen con autoridad suprema, mientras que ya se acabó la sinagoga el Viernes Santo, pero todavía sigue. Entonces, ¿cuál debe ser los límites de la obediencia a los superiores? Noten eso también. Jesús mismo se sometió a las autoridades, todavía eran legítimas, y con su ejemplo enseñó a los apóstoles a serles obedientes.
Ahora los dos apóstoles declaran al sumo consejo que sería cosa injusta obedecer al mandato de no predicar ya más a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Sanedrín mandaba cosas que era contra la voluntad de Dios. Entonces aquí el Sanedrín, los fariseos mandan a los apóstoles algo que no es justo. Jesús el Mesías dio pruebas, resucitó, y esta gente se hace cerca, manda algo abusando del poder. Entonces los apóstoles dicen, mejor obedecer a Dios más que a los hombres. Eso también es muy importante. Hechos 4:19, noten esto: juzgad por vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 4:19-20 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces aquí hay un abuso de poder de la autoridad y por lo tanto los apóstoles no son desobedientes. El Sanedrín mandaba cosas que era contra la voluntad de Dios. Jesús, a quien le había sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, antes de subir a los cielos, les había mandado expresamente que predicasen a los judíos y a los samaritanos, a los gentiles, a todos los pueblos. Y con la milagrosa curación del tullido de nacimiento, confirmaba que los apóstoles eran sus enviados y enseñaban por encargo suyo. Entonces el mandato del sumo consejo se oponía pues abiertamente al mandato del divino Salvador, y los apóstoles hubieran desobedecido a su divino maestro si hubiesen obedecido al mandato del Sanedrín, por lo cual dijeron, se debe obedecer más a Dios que a los hombres. Obedecer más a Dios que a los hombres. Hechos Apóstoles 4:19. Y continuaron enseñando como Jesús les había mandado. Pero poco más tarde las autoridades van a agarrarlos otra vez, echarlos en la cárcel y flagelarlos, ¿sí? Ahora veamos las virtudes de los apóstoles aquí. ¿Qué virtudes nos muestra esta historia de los dos apóstoles? La fe firme, animosa confesión de la fe, humildad, celo por la gloria de Dios, prudencia, indulgencia y fortaleza. Todas esas virtudes los manifiestan. Fe firme, pues que Pedro no dudó ni un instante de que con solo invocar el nombre de Jesús curaría el tullido de nacimiento. Con fe tan viva como robusta, confía en la palabra del Señor. En verdad os digo que si pidierais algo al Padre en mi nombre, y os le será concedido. Entonces tiene fe firme, no vacilante. 2, pues animosa confesión de la fe ante el Sanedrín. No tiene miedo. En verdad os digo que aquel que me confesare ante los hombres, lo confesaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Y al que ante los hombres me negare, lo negaré yo ante mi Padre celestial. Entonces aquí San Pedro y San Juan tienen una animosa confesión de fe ante los adversarios. Tercera virtud, la humildad, rehusando los apóstoles toda honra que se le tributaba, diciendo claramente, nosotros no hemos curado al paralítico, sino Jesús es quien lo ha sanado. Dieron pues a Dios el honor y la gloria. La virtud, celo por la gloria de Dios, salvación de las almas. Celo fue el que los impulsó a predicar al pueblo reunido la fe en Jesús, a echar en cara al pueblo su pecado y exhortar la penitencia. Este celo, sin embargo, no fue ciego o inconsiderado, sino que iba unido con prudencia e indulgencia. De aquí que a los judíos los llamaban hermanos, juzgasen benignamente su crimen para que no perdiesen la esperanza del perdón. Y finalmente fortaleza, porque los apóstoles, a pesar de todas las amenazas que les hicieron, no se dejaron intimidar por temor a los hombres, abandonaron el ejercicio de su cargo apostólico. En conclusión, miremos a los apóstoles cuán celosos eran de la gloria de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Buscamos la gloria de Dios o la nuestra? Debemos reprimir todo movimiento de vanidad, no habla en alabanza propia, sino en alabanza de Jesús, todo por Jesús. Amén.